Buenas gente, espero que estén muy bien. Hoy vengo a hablarles sobre mi etapa con la ansiedad y cómo pude superar todo esto. El propósito de este video es ayudar a muchas personas que están pasando por esto y de demostrarles que hay una salida, que se puede lograr vivir sin esta sensación. Porque yo también estuve en un punto en que creía que iba a vivir para siempre así, siempre asustado, siempre con temblores, con las manos frías, con mareos. Creí que no había escapatoria para esto y que tenía que resignarme a vivir así. Así que la idea es que tomen esto como ayuda y puedan aplicar algo de lo que les cuente, de cómo yo lo superé, para que ustedes también lo superen, si es el caso de que sufres de ansiedad y por lo tanto esos ataques de pánico y todos sus síntomas. En noviembre de 2020 fui positivo para COVID-19. Unos días después de saber que tenía COVID, me desperté pero me sentía muy extraño y aproximadamente al mediodía empecé a sentirme asustado. Estaba yo mirando para todos los lados, cuando de un momento a otro empezó mi corazón a latir de manera muy acelerada. Empecé a sentir unos temblores y lo único que hice fue salir corriendo a la sala de la casa, pues yo me encontraba en mi cuarto, pero cuando me pasó eso, solo sentí que necesitaba salir de ahí. Algo muy curioso que aún no tengo explicación alguna es que a pesar de que yo sentía que mi corazón estaba latiendo con mucha intensidad, no sé, pero sentía que era algo mental y no algo físico. Sentía que no me iba a dar un paro cardíaco, no sé por qué, pero desde el primer momento en que tuve el primer ataque de pánico, supe que era algo mental. No conocía nada de esto. En ese tiempo también estaba trabajando, pero no me sentía nada contento en mi puesto de trabajo. La verdad no quería volver allá, sentía mucho estrés. Al parecer todo fue una vorágine de sucesos que se encontraron y de un momento a otro estalló la ansiedad. Porque la ansiedad es una respuesta de tu mente, diciéndote ya basta, no hagas más esto. Así que la ansiedad es como un medidor que te dice, hey, estás haciendo algo mal o estás haciendo todo mal. Así que para. Por lo tanto, no creo que haya sido el COVID lo que me dio el ataque de pánico, sino el estrés que ya venía acumulando del trabajo. Yo ya me quería salir. Yo me levantaba y no quería volver a trabajar, porque no me sentía nada contento en ese puesto. No era algo que yo quería hacer el resto de mi vida. No sé cómo, pero pude terminar toda mi etapa de trabajo, pero ocurrió un problema. La ansiedad seguía, aún así ya no estuviera trabajando. Seguían esos ataques de pánico. Y la ansiedad se alimenta de malos hábitos. Y yo tenía muy malos hábitos, muchos. Yo no dormía bien. Me iba a la cama a las 2, 3 de la mañana. Hubo un día en que me fui a dormir a las 5 de la mañana. Me levantaba tarde, me despertaba a 10, 11 o 12. Tenía un mal estilo de vida. Mi alimentación era pésima. Jugaba videojuegos todo el día. Comía alimentos de fuentes poco sanas. No realizaba para nada ejercicio. No tenía interacciones con personas. Inclusive pasaban muchos días para tomar el sol. Me mantenía encerrado en una marginalidad bestial. Yo terminé de trabajar en febrero, pero aún así siguió todo esto. Seguí con el estrés cada vez más alto y ese mismo estrés hizo que se me generaran muchas imperfecciones en la cara que nunca creí haber tenido. Estaba súper brotado toda mi cara. Y así, esos mismos malos hábitos siguieron por meses. Unos días después de mi cumpleaños, tuve el peor ataque de pánico que había sentido hasta ese momento. Lo recuerdo muy bien. Ese día me levanté a las 10 de la mañana. Aproximadamente a las 11, 11 y media, empecé a sentir una presión en mi cabeza, como si me estuvieran haciendo así. Pero no le presté mucha atención. Pero a medida que transcurría el día, la intensidad de esa presión iba en aumento, hasta que ya no aguantaba más esa presión que sentía y llegué a tomar hasta pastas para el posible dolor de cabeza que tenía, cuando no era ni siquiera un dolor de cabeza, era el estrés, era la ansiedad tratando de salir por donde fuera, porque como les dije, la ansiedad es un detonante de que estás haciendo muchas cosas mal, que debes cambiar, así que en ese momento esa presión que sentía en la cabeza era la ansiedad tratando de escapar. Era todo ese estrés acumulado de todos esos meses, porque es como una olla a presión. Cuando no va más, empieza a salir el aire sea como sea. Así me pasó. Después de tomarme las pastas, noté que esa presión en mi cabeza seguía. Y en la noche ocurrió lo que tenía que pasar. Empecé a sentirme asustado. Mis manos y mis pies se pusieron fríos. Sudaba las manos. Empecé a temblar de una manera incontrolable y de un momento a otro mi corazón se disparó. Empezó a latir con demasiada intensidad.
Sentía unos mareos bestiales, pero tampoco me quería quedar quieto. Imagínate, no podía quedarme quieto, pero tampoco podía caminar mucho porque me sentía muy mareado. Ese es el peor ataque de pánico que he sentido. Y los que han pasado por esto saben que después de un ataque de pánico termina uno cansado, como si hubiera realizado ejercicio todo el día. Así que después de todo esto me bañé y me fui a la cama, tratando de conciliar el sueño. Me levantaba a ratos, me levantaba asustado. De un momento a otro estaba durmiendo y por alguna razón mi corazón empezaba a latir y me despertaba. Después de ese ataque de pánico, los siguientes 7 días fueron lo mismo. Fue levantarme y al instante sentirme mareado, tener las manos y los pies fríos todo el día. Tenía una alimentación pésima esa semana, pues si mucho comía 500 calorías, comía muy poco, porque en la verdad no tenía apetito, estaba demasiado aburrido. Durante todos esos días, mi corazón empezaba a latir con más fuerza sin algún motivo. Ni siquiera podía tocar la calle, porque mi corazón se aceleraba de una manera bestial. Estuve así aproximadamente 7 días. Fui al hospital y me dijeron que todos mis signos vitales estaban muy bien. Fui al psicólogo, pero lamentablemente solo fui 2 sesiones porque el proceso para tener una cita era muy complicado. Después de eso vi a mi madre muy preocupada porque era tanto la intensidad de esos ataques de pánico que ya no se los podía ni siquiera ocultar a ella. Ella se fue dando cuenta. Yo ni siquiera tuve que decirle, pues yo estaba demasiado extraño. Estaba asustado todo el tiempo y ya no quería salir ni siquiera comer. Y me vi a mí mismo y comprendí que si en el hospital me decían que todos mis signos vitales estaban bien, entonces yo por qué no lo estaba. Y me di cuenta que el cambio tenía que hacerlo yo. Nadie iba a venir a mi casa a decirme, esto es lo que debes hacer y nunca más sufrirás de ansiedad. Nadie iba a venir a darme la solución. Yo tenía que ir a buscarla, por mí y por mi mamá, porque no me gustaba para nada el estado en que ella se encontraba también. Se sentía demasiado preocupada por mí. Y no lo niego, el cambio fue demasiado duro. Y no es por ego que lo digo, porque la verdad me costó una barbaridad. Tengo muy presente el momento en que decidí cambiar. Fue el 15 de junio de 2021 que empecé en la búsqueda de la solución. Empecé a leer sobre la ansiedad, a ver videos sobre la ansiedad. Es irrisorio, pero tú piensas que es mejor olvidarse de la ansiedad por completo, de no pensar nunca más en ella. Pero para poder dejar de pensar en ella, tienes que conocerla muy bien. Así que por eso decidí estudiar sobre la ansiedad. Saber qué hacer en cada momento que haya un síntoma. Conocerla muy bien. Ese es el primer paso. Y el ejercicio, claro, porque eso es como una desconexión. Así que consumía libros, veía videos, me volví obseso con ese tema, porque ya quería cambiar. Leí un libro que se llama Sin Miedo, de Rafael Santandreu, y me ayudó mucho, porque en él se encuentran muchas historias de varias personas que han pasado por lo que yo pasé, que sentían lo que yo sentía en ese momento. Y me sentí muy identificado, y eso me dio más confianza. No sé por qué, pero cuando te sientes identificado, que sabes que no eres el único que padece por esto, aumenta tu confianza, y si ves que ellos pudieron, tú también puedes, y también aumenta tu esperanza. Así que todas estas historias personales me ayudaron mucho. En el libro también menciona 4 pasos. Esos 4 pasos son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Afrontar quiere decir ir a darle la cara a aquello que te genera ansiedad. En mi caso, yo no podía quedarme quieto en un lugar porque empezaba mi corazón a latir con más intensidad, empezaba a sudar las manos, empezaba con los temblores, los pies fríos, manos frías, los mareos. No podía quedarme quieto en ningún lugar, ni siquiera en mi cama. Tenía que estar realizando algo. Así que decidí afrontarlo y me quedaba sentado en el suelo, apoyado en la pared por mucho tiempo. Ese es el primer paso, afrontarlo. El segundo es aceptar todas las sensaciones que estás sintiendo. Esos mareos, esas palpitaciones, esos temblores, es aceptarlo todo. Y el tercer paso, que este fue el que más me costó, es flotar. Flotar quiere decir sentirse cómodo en la incomodidad. En mi caso, era sentirme cómodo estando allá sentado, sudando frío, con todas mis extremidades frías, con mareos, pero aún así seguir ahí y estar cómodo, aún así estuviera sintiendo todas esas cosas. Y el cuarto paso es dejar pasar el tiempo. Es literal, solo deja pasar el tiempo. Una vez que ya afrontaste, aceptaste y estás flotando en ese mismo lugar, que estás cómodo en esa incomodidad,
Solo deja pasar el tiempo y repítelo y repítelo y repítelo todos los días. Así vas acostumbrando a tu mente de que nada malo te está pasando hasta que ya dejas ese miedo. Ese libro me ayudó mucho porque me abrió los ojos de que no debía evadir todas esas cosas que me daban ansiedad, sino que debía darles la cara, debía afrontarlas. Porque el miedo es poder y cuando ya no tienes miedo, nadie tiene poder sobre ti, ni siquiera tu propia mente. Así que te invito a salir de tu zona de confort, a afrontar todos esos miedos. Yo no maldigo la ansiedad, para nada, porque gracias a querer cambiar, también descubrí el desarrollo personal. Soy en la mejor etapa de mi vida, siento yo. Ya no me despierto tarde, no juego videojuegos. Siento que tengo mucha mejor alimentación en estos momentos a comparación del pasado. Y ojo, una cosa que se me olvidaba, yo tuve recaídas. Había momentos en que me daban ataques de pánico incluso en el gimnasio, pero ya no sentía miedo, sino rabia. Como diciéndole a la mente, jódete, que me pase lo que pase, pero yo voy a seguir entrenando. Me empezaban unos mareos brutales, pero aún así seguía realizando los ejercicios, hasta que de un momento a otro todos esos mareos desaparecieron y nunca los volví a sentir, porque le dije a mi mente, jódete, haré lo que tenga que hacer, sea como sea. Yo seguí porque confiaba en mí. Yo ya me veía fuera de toda esta burbuja, pero aún así tenía etapas de apatía, que no quería hacer nada, pero seguía haciendo las cosas. No era porque las quería hacer, sino que debía hacerlas para poder superar todo esto. Pero gracias a esas recaídas salía con más fuerza. Esto no fue un proceso lineal, no, pero cada vez tuve menos recaídas, cada vez era más fuerte. Debes proyectarte a futuro, debes verte como si yo hubiera superado esto. ¿Cómo es tu versión sin ansiedad? Debes poder proyectarla para que la puedas alcanzar. Empecé a salir más, empecé a tener más vínculos, a conocer más personas, porque las relaciones personales también son muy importantes. Alimenta todos esos vínculos familiares también. El secreto es que debes creer en ti mismo, debes tener confianza, de saber que no te va a pasar nada cuando empieces a afrontar todos tus miedos, de que solo es tu mente diciéndote, no quiero hacer esto, pero aún así tú los haces, porque ya quieres un cambio. Debes verte fuera de esa burbuja, aún así estés en lo peor, verte en la cima, aún así estés en el fango en estos momentos, porque debes creer en ti. Lastimosamente debemos pasar por algo muy malo para poder aprender. Así somos los humanos, y puedo decir que esa ha sido la peor etapa de mi vida. No puedes estar peor que siempre estando mal, que siempre estando asustado, de no querer hacer nada, de tener una apatía extrema, pero todo con el tiempo, con la perseverancia y con la confianza en uno mismo se puede lograr. Y si yo pude superar todo esto, tú también lo puedes hacer. Empieza mejorando todo tu entorno, empieza a ordenar todo tu cuarto. Date un lugar sin desorden para que puedas empezar a afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo en ese lugar. Ponte cara a cara a todo eso que te genera miedo y enfréntalo. No te va a pasar nada. Esos síntomas que sientes no son nada. No te va a pasar nunca nada con eso. No te va a pasar nada si tus manos y tus pies se ponen frías, si tus manos empiezan a sudar, si empieza tu frecuencia cardíaca a aumentar, si te sientes mareado. No te va a pasar nada. Solo sigue. Y dile a tu mente, jódete, yo seguiré haciendo mis cosas. Solo así vas a superar esto, sin miedo. Porque puede que pienses que vas a vivir así toda la vida, pero no es así. Eso lo pensaba yo, pero te puedo demostrar ahora que no es así. Sí, tuve recaídas, pero cada vez fueron menores, hasta que nunca volví a sentir un ataque de pánico. Y si en estos momentos lo siento, ya no me daría miedo, que pase lo que tenga que pasar, porque así como viene, se va, pero lo acepto sin miedo. Ya la verdad no me importa eso. No le presto para nada atención y agradezco mucho todo este mejoramiento que tuve, porque recuerdo cómo estaba hace 3 años. Recuerdo incluso que llegué a llorar muchas veces de no haber salido. Recuerdo acostarme a las 5 de la mañana, a las 4 y levantarme a las 10, 11 o 12 y levantarme sin ganas de nada. Levantarme como si yo fuera una mierda, porque es que, ¿qué haces levantándote a las 11? A las 12. Aquellos que se levantan a esa hora después de haber jugado videojuegos y todo eso, no tienen respeto por sí mismos, no tienen respeto por su cuerpo. Yo solo me comparo con una persona y es conmigo mismo. Y hoy tuve una reflexión porque en estos momentos yo llegué a trotar, así como te lo mostré en mi rutina semanal. Y empecé a grabar y me puse a reflexionar sobre este video que iba a hacer y me empecé a comparar con mi yo del pasado, que se acostaba a las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana y se levantaba a las 10, 11, 12 y mira cómo he cambiado. Ayer me acosté a las 8:30 de la noche, hoy me levanté a las 4:45 de la mañana y a las 7:30 de la mañana
ya había trotado 10 kilómetros, ya había hecho 3 series de plancha de más de 3 minutos, ya había estirado y me siento muy orgulloso de saber que en el pasado a las 7:30 de la mañana todavía estaba durmiendo y mírame ahora. Siento que tengo una mejor composición corporal, a diferencia del pasado. Yo pesaba aproximadamente 50 kilos. Esa fue otra razón por la que quise ingresar al gimnasio, porque me veo ahora mismo y siento confianza en mí. El ejercicio también ayuda mucho. Si yo pude, tú también puedes. No le hagas caso a esos mareos, a esa frecuencia cardíaca alta, a esos temblores, a esas manos, a esos pies fríos, a esa sudoración, a esas molestias digestivas, a esas ganas de no comer. No le hagas caso a nada de esto. Sigue y sigue haciendo las cosas bien. Estudia mucho, haz ejercicio, acuéstate temprano, haz todas tus tareas, haz todo lo que tienes que hacer en el día, por más que no quieras, porque esto es disciplina y la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Proponte ya el cambio si estás pasando por lo que yo pasé, porque te estoy demostrando que si hay salida, que si yo pude, tú también lo puedes hacer y sé que lo vas a hacer. Solo confía en ti. Muchas gracias por ver el video. Deja tu like, suscríbete y dale a la campana para que este video llegue a más personas y se sientan identificadas como yo me sentí identificado con ese libro. Ese libro aumentó mi confianza. Así que este video quiero que aumente tu confianza. Muchas gracias por apoyar este proceso y nos vemos para la próxima.